Hoy vamos a hablar acerca de la mecánica de suelos, con el libro guía Serie de trabajos de tierra en carreteras, manual de protección de taludes. Hoy voy a hablar acerca del apéndice 2, casos y estudios de diseño en la construcción de desastres y trabajos de rehabilitación. El docente a cargo del curso, Calderón Paniagua Denis Giovanni, alumno expositor, Arango Gutiérrez Davis Anthony. Taludes de corte. La talud es la inclinación y diseño dada al terreno lateral de la carretera, tanto en zonas de corte como en terraplenes. Dicha inclinación es la tangente del ángulo formado en el plano de la superficie del terreno de la línea teórica horizontal. En el ejemplo número 1 vamos a ver lo que es el afloramiento de la superficie de la talud y la situación de falla. Como podemos ver que la situación de falla se da pues no a las grandes lluvias que se vienen suscitando a lo largo. Y para los trabajos de rehabilitación se ha tenido que tener en cuenta para el diseño de estas que uno en uno el rocío de semillas de lado y uno en 5 el rocío de concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que en uno en uno son las partes de sedimento y en uno en 5 en las partes de roca blanda del tufo. Para este tipo de trabajos se recitó un muro de contención de concreto de 3 metros de altura y en la parte superior de la talud fue rociada con concreto para evitar la meteorización. En acá podemos ver que el acabado del trabajo, ¿no?, de rehabilitación que se ha dado. En acá, en el ejemplo 2, falla de talud y corte debido a la expansión lodolítica después de absorber agua. La falla ocurrió en los taludes en un ancho de 60 metros con una altura de 10 metros comenzando del cuarto talud y encima se observa una falla y se extiende en el extremo izquierdo de la parte colapsada. En acá podemos ver la falla primaria y secundaria en los trabajos de rehabilitación. Como se ha tenido en cuenta, para este tipo de fallas se ha tenido que tener en cuenta el ángulo de inclinación de las taludes para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en 1 en 1 en la parte lodolítica y 1 en 12 en la arena de la terraza. Como podemos ver en la figura 2.3, la falla terciaria y la sección de trabajos de rehabilitación. En los trabajos de rehabilitación también se tuvo que tener que la inclinación de 1 en 12 y 1 en 14 se realizaron las taludes en su totalidad para la reexcavación. Se utilizaron rocío de concreto de espesores de 20 a 30 centímetros. En el ejemplo número 3, fallas profundas sin alcanzar, tenemos que tener en cuenta que geológicamente el basamento consiste de dacita. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues no, que los trabajos que se han tenido en cuenta acá y en las taludes, como se puede mostrar en la figura 4 que vamos a ver anteriormente, hemos visto el aumento de 1 metro y el retorno al nivel del origen, ¿no? Y para lo que es 1 en 1, para las partes de cono en lo que son las superficies en taludes, ¿no? 1 en 1, 1 en 1 y 1 en 5 para las porciones superiores del basamento meteorizado y 1 en 3 para las partes inferiores del basamento. Para las fallas de taludes en corte profundo, tenemos que ya se ha hecho una falla, ¿no?, dentro de la talud, en la que incluye la caída de arenas superiores y en la que se localiza la falla en general. Teniendo eso en cuenta, esta sección es lodolítica, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la falla ocurrió 5 veces. Y también hay que saber en cuenta que se removió masas de tierra de una altura de 15 metros para reducir las cargas de la cima. Y también se proporcionó ver más de 2 metros de ancho
para mitigar estos efectos. Fallas de taludes naturales. La masa del suelo, el cual está constituida por taludes naturales de terraplén de corte en tiempo, desplazamientos hacia abajo y frente y efecto propio peso. Tenemos tipos de falla: falla por deslizamiento superficial, falla rotacional, falla local, falla de pie, falla de base, falla por traslación, falla por flujo y falla por licuación. Vamos a hablar un ejemplo que es la falla de taludes a gran escala. La falla en el medio de la gran talud, tenemos que es el ejemplo número 1, y podemos hablar que esta es la roca que está parcialmente interestratificada en capas de 10 a 30 centímetros de espesor en las areniscas, Tenemos que tener en cuenta que esta falla ocurrió en medio de la talud de 30 a 65 metros por encima de los rieles. También hay que tener en cuenta que el desplazamiento de la máxima es de 11 metros y la longitud de 60. Teniendo en cuenta esto, se hicieron trabajos para mitigar estas grandes fallas, Como a su vez, también acá tuvimos la zanja, el centro de deslizamientos, la caída de tierras, como ya hablamos las distancias, acá el pie de tierra de caída y la carretera nacional que está en esta parte. Y ahí tenemos ya también que en los trabajos de rehabilitación para remover la tierra caída en la parte superior de las taludes, se tuvo que hacer unas plantas de medición. Adicionalmente, se instalaron mallas de prevención de caída de rocas y alarmas para prevenir las fallas menores de caída de estas rocas, Acá, taludes de relleno. Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación y préstamo en zonas de extensiones, que permite la utilización de maquinaria de elevado rendimiento o de bajo rendimiento, o en el relleno de cajeo, bataches para asiento de terraplenes. Como podemos observar, en este ejemplo 1 tenemos que la falla de la capa superficial de la talud de relleno debido al agua superficial. Esta sección de relleno es de 8 metros de altura. La falla de la talud ocurrió a lo largo de 60 metros de relleno de sombreado. Como podemos ver en acá, tenemos que la sección de falla antes de ser sombreado es de 1.15 y de 0.5 milímetros de superficie de falla. Y para lo que son la rehabilitación, se tuvo que tener en cuenta que se enchapado con bloques de concreto y con una inclinación de la talud de 1 en 8. Con estos trabajos se mitigaron los errores que se tenían en estas. Podemos ver la localización de la falla. En el ejemplo 2 ya también podemos ver lo que es la falla profunda en terreno inclinado. En acá la planta de la parte colapsada, Como se puede ver en el dibujo, dentro de estos está el colapso que se ha tenido. Y tenemos en acá las escalas, Y dentro de esto tenemos que tener en cuenta que para estabilizar la talud, para drenar rápidamente el agua del cuerpo de relleno, se tuvo que tener una talud de 1 en 8 y una sección de falla. Y en el ejemplo 3 tenemos la falla profunda de la talud de relleno debido al suelo arcilloso altamente contenido, Se tiene que tener en cuenta que en este tipo de terrenos la talud del relleno está localizado en un suelo blando con una pendiente. El material del relleno fue un suelo arcilloso y que tiene una humedad natural de 10 al 120%,
Y para que esta falla ocurra, se ha tenido que tener en cuenta estos factores, ¿no? Y una altura de relleno de 11 metros y una inclinación de 1 en 8, que hemos estado viendo a lo largo del texto. Como podemos haber visto, la inclinación de 1 en 8 y la inclinación de 1 en 20. Y en acá ya tenemos que en acá se está desarrollando el filtro y el relleno de reemplazo y el relleno antiguo, en una altura de 11 metros. En acá tenemos que tener en cuenta que las dos capas, para evitar el aumento de la presión de los vasos, se requiere un tiempo considerado para el relleno y evitar la ejecución de estas, ¿no? En acá, deslizamientos. Un deslizamiento es un tiempo de corrimiento, movimiento en masa de la Tierra provocando por la estabilidad de la talud. Se produce cuando gran masa de terreno se convierte en una zona inestable y se desliza con respecto a una zona estable a través de una superficie de franja de terreno de pequeño espesor. En acá podemos ver los deslizamientos arcillosos que se mantendrían acá, un bosquejo que se tiene del deslizamiento. En acá podemos ver que las líneas de cotas que se tiene están muy ceñidas. Eso quiere decir que hay alturas grandes, ¿no? Y a lo largo, como se viene presentando lluvias intensas, va cayendo y va socavándose, ¿no? Y va desmoronándose. Y acá también tenemos que tener en cuenta que se tuvieron trabajos de emergencias y también trabajos permanentes, ¿no? En los trabajos de emergencia se tuvo que mandar o sacar aproximadamente, con los sedimentos que se tienen, de 1000 metros cúbicos de lluvia. Se hicieron pilotes de concreto armado de 10 metros a lo largo y 30 centímetros de diámetro en la talud de corte, en un intervalo de 1.2 metros. Estos pilotes se cortan a la profundidad de 3 metros por debajo, ¿no? En el ejemplo 2 tenemos deslizamiento del basamento. El basamento consiste de granito, lodolita y tufano, con una inclinación de 1 en 12. Una localización. El análisis de estabilidad se ejecutó en base a estos resultados, examinándose las medidas de producción que deben ser tomadas, ¿no? Y acá tenemos lo que es la sección de deslizamiento desde esta parte. Todo lo que es el terreno de deslizamiento. Y al final miramos la descripción del deslizamiento general. Estos lugares donde se posibilita el corte por razones topográficas, se considera la construcción de muros de contención y reforzamiento con anclajes para el terreno general. Gracias por su atención.